Hola, soy Ashe Sharma, vicepresidenta corporativa de la plataforma de IA en Microsoft. Cada día, tengo la oportunidad de colaborar con equipos que están llevando la IA al máximo. Estamos ayudando a desarrolladores, científicos, empresas y personas de todo el mundo a usar la IA para desbloquear nuevas posibilidades. La IA está transformando nuestra manera de construir y crear. ¿Y cómo innovamos? Y como desarrolladores, ustedes están en el corazón de esta transformación. Ya sea que desarrollen aplicaciones, optimicen flujos de trabajo o llevando al límite lo que es posible, la IA ya no es una tecnología del futuro. Está aquí, está ahora, y está moldeando la forma en que trabajamos y vivimos. Ahora, la belleza de la IA es que no es solo para investigadores y científicos en un laboratorio. En realidad, es para cada desarrollador. Desde incorporar herramientas de IA en su trabajo diario hasta crear nuevas aplicaciones. La IA es un amplificador del potencial humano, y lo mejor de todo, las herramientas y modelos están disponibles hoy para hacerla más accesible que nunca. Así que en esta charla inicial, los guiaremos en un recorrido por la IA para desarrolladores. Van a escuchar a algunas de las mentes más brillantes de la industria sobre por qué la IA importa. Cómo Python ha sido tan fundamental para el auge de la IA. Los últimos avances en agentes de IA, y cómo todos podemos construir IA de manera responsable. La oportunidad está frente a nosotros, y es enorme. Como desarrolladores, no solo codifican, están creando el futuro. Ya sea que estén iniciando con la IA o ya trabajen con ella, este es el mejor momento para sumergirse. Así que, bienvenidos al Global AI Bootcamp 2025. Gracias, Ayesa, por preparar el escenario de hoy. La IA está cambiando cómo creamos software, y como desarrolladores, tenemos una gran oportunidad en esta revolución. Soy Roland, este es Sami, y los acompañaremos mientras conversamos con las voces más influyentes en IA, explorando cómo está moldeando el desarrollo, que sigue y cómo todos podemos empezar. En el trasfondo, nuestro productor y tercer miembro del consejo, haciendo esto posible, Ken, quien se asegura de capturar cada momento y traerles las mejores conversaciones. Este discurso es parte de la comunidad global de IA, una organización independiente con más de 85,000 miembros mundialmente. En este momento, en todo el mundo, se están llevando a cabo bootcamps en más de 100 ubicaciones, como esta. Estamos impactando a más de 250,000 personas en todo el mundo. Ahora, esto es más que solo un evento. Es un movimiento. Un movimiento global para que desarrolladores de todas partes aprendan, construyan y crezcan en IA. Y hoy, comenzamos con alguien que sabe exactamente por qué los desarrolladores deben abrazar la IA, Scott Hanselman. Scott es un desarrollador, educador, líder tecnológico apasionado por hacer que la IA sea accesible para todos. Vamos a explorar por qué es crucial que los desarrolladores aprendan IA. Hola, Scott, con la comunidad global de IA en AI Bootcamp. ¿Nos podrías explicar qué ocurre en el ámbito de la IA? Pienso que está un poco descontrolada. Sé que la IA entusiasma a todos. El bootcamp de IA es una buena ocasión para que todos se calmen. No es necesario aplicar IA en todo. También, es crucial recordar que la IA se fundamenta en la ciencia de datos, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y las estadísticas. Y aunque parece que la IA salió el año pasado y todos deberíamos cambiar de dirección y correr hacia la IA. De hecho, ha existido durante mucho tiempo, y hay muchos expertos realmente buenos, algunos de los cuales están aquí hoy para contextualizar todo esto. Así que estoy emocionado por la IA, pero vamos a relajarnos. Y durante este discurso, abordaremos varios ángulos, y espero que puedas explicar por qué los desarrolladores deberían empezar a aprender IA hoy. Recuerdo cambiar de pantalla monocromática a color, y obtuve resaltado de sintaxis, viendo código con diferentes colores. Luego obtuve autocompletado e IntelliSense, y ahora tengo autocompletado avanzado, porque tengo GitHub Copilot que me ayuda como desarrollador, no solo a generar código, sino a entenderlo mejor. Tiendo a usar el método socrático, y entrevisto a GitHub Copilot como si fuera un becario que me está ayudando con mi código. Los desarrolladores deberían considerar cómo la IA puede ayudarles a escribir código, lo que puede hacer por su experiencia de DevOps mientras mantienen sus sitios, y luego cómo puede beneficiar a sus clientes, ya que no todo requiere un copiloto ni un chat. Pero pequeños usos estratégicos de la IA dentro de una aplicación pueden realmente mejorar mucho la experiencia del usuario. Y creo que los desarrolladores deben explorar todas las capacidades que los GPT pueden ofrecer. Como vicepresidente de comunidades de desarrolladores, debes hablar con muchos desarrolladores que se sienten abrumados. ¿Dónde deberían empezar? Creo que es un gran punto. La gente está abrumada y preocupada por sus trabajos y su lugar en el mundo.
Y creo que eres más inteligente que la IA. Necesitamos recordar que esto es una inteligencia artificial. Somos creativos, somos inteligentes, y estamos en el asiento del conductor. Así que no va a ser la IA a la que te quite el trabajo. Va a ser algún traje sin nombre ni rostro por ahí en el mundo. Y necesitamos descubrir cómo usar la IA para mejorar nuestros trabajos. Hacerlos más fáciles y divertidos, y reducir el trabajo tedioso. Esa palabra, tedioso, es clave para mí. ¿Qué partes de mi trabajo son aburridas? Antes de la IA, automatizaba tareas creando archivos por lotes y scripts de PowerShell. Utilizo IA para crear archivos por lotes y scripts de PowerShell, automatizando tareas tediosas y enfocándome en lo más divertido y creativo. El rol está cambiando constantemente para los desarrolladores. ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que pueden hacer para infundir IA? Claro, mencionaste cómo pueden aprender. No respondí bien, porque creo que la gente debe saber que hay muchos cursos gratuitos. Como si vas a Developer, Microsoft, /ahí, justo en la parte superior, hay 3 enlaces principales que apuntan a repositorios de GitHub con licencia MIT y cursos completos. Puedes tomar un curso en un fin de semana, o uno completo de 26 semanas que podrías enseñar a nivel universitario. Y creo que entender en cierta profundidad cómo funcionan estas cosas. Si ves la IA como una caja negra aterradora que solo recibe y devuelve cadenas, creo que te frustrarás como desarrollador. Pero si comprendes lo que ocurre matemáticamente, te ayudará a contextualizar mejor la IA en tu vida y cómo quieres integrarla en tu trabajo. Claro, realmente se alinea con ese nivel más profundo del que siempre hablas. Sí. ¿Cómo sabes que los desarrolladores no omiten ese paso en muchas de sus tareas, debido a que esos LLM son muy inteligentes? Ese es un gran punto. Se sienten inteligentes. Es fácil sorprenderse cuando un loro responde y dices, wow, ese loro habla inglés. Eso es increíble, pero el loro solo repite lo que escucha a su alrededor. Para que realmente entendamos que las IA aprenden de tus datos y no son nada sin tus datos. Así que si tu empresa no tiene tus datos organizados de manera útil, entonces tu IA va a producir basura. Y por eso recordar que los datos que tienes, los datos personales que posees o los que tu empresa ha recopilado en bases de datos. Mejora la IA. Entender esa relación y aprender sobre eso te hará mucho más efectivo como desarrollador. Gracias por el ángulo del desarrollador para este discurso. ¿Hay algo más? ¿Qué necesitamos realmente empezar a hacer como desarrolladores? Pienso que debemos reflexionar sobre la ética y la responsabilidad. Y deberíamos dedicar tiempo a observar el trabajo que los verdaderos pensadores en sociología y psicología están haciendo sobre la IA. Cómo interactuamos con ellas, si pretendemos que son personas, o si nos damos cuenta de que de hecho son herramientas. Así que no solo dediques tiempo a enseñarte los aspectos técnicos de la IA, también piensa en las cosas éticas y responsables de la IA, y tenemos recursos sobre eso también. Buen punto. Muchas gracias. Gracias. Acabamos de aprender por qué la IA es algo que todo desarrollador debe aprender y cómo está transformando la industria. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Para entender el auge de la IA, necesitamos hablar de Python, el lenguaje en el corazón de todo esto. ¿Y quién mejor para guiarnos que el hombre que creó Python, Guido van Rossum? ¿Alguna vez imaginaste que Python sería tan grande como lo es ahora, con todo lo que se usa en la IA? Nunca. Cada vez que me doy cuenta de que ha crecido otro 10, 20%, me sorprendo. ¿Hubo algo en particular que construiste en ese momento que pensaste que podría convertirse en algo grande? No tenía ningún ejemplo importante de cosas que se hubieran vuelto grandes que quisiera seguir. Quiero decir, recuerda que lo empecé en 1990 y la palabra código abierto no había sido inventada. Había algunas cosas que se lanzaron bajo una licencia que ahora se reconoce como código abierto. Y tomé eso como ejemplo. Pero solo como un ejemplo para la licencia, no como un ejemplo de cuán exitoso quería que fuera Python. Solo quería compartirlo y divertirme desarrollándolo. Ya no es algo pequeño, el lenguaje que creaste en ese momento. Vemos muchas bibliotecas diferentes, como PyTorch, Scikit y TensorFlow, y así sucesivamente. ¿Alguna vez pensaste en cómo eso realmente cambió el mundo de la IA? No, el ángulo de la IA fue una completa sorpresa para mí. Cuando comencé Python a principios de los 90,
Aún estábamos en pleno invierno de la IA, así que no pensaba en la IA para nada. Aunque mi enfoque principal seguía siendo en los profesionales, creo que el primer eslogan que tuve fue algo así como, llena el vacío entre C y SEL. ¿Hubo algo en particular en lo que intentaste enfocarte en los desarrollos para hacerlo más accesible para todos? Hacer el lenguaje más accesible fue una parte de la filosofía. Algunos principios filosóficos que heredé de otro lenguaje. Y eso se trataba de hacer la programación menos compleja. Menos complicada, por ejemplo, usando la indentación en lugar de llaves o bloques Beginen. ¿Cómo obtuviste todos esos comentarios? ¿Fue de un par de personas o hubo más personas involucradas para llevarlo a donde está ahora? Oh, ha habido una gran comunidad. Tan pronto como lo hicimos de código abierto, mi bandeja de entrada comenzó a desbordarse con comentarios de personas que lo adoptaron. Lograron construirlo y de inmediato vieron el potencial para sus casos de uso. ¿Hubo algún paquete en particular que pienses que fue como? Ok, ¿esto realmente cambió Python en un lenguaje de ciencia de datos? Creo que debe haber sido NumPy o su predecesor, Numeric Python, porque eso de repente le dio a Python una capacidad que no tenía de forma nativa. Que era la representación eficiente de grandes matrices de números. Para mí, ese gran momento fue cuando salió TensorFlow, que fue producido por un famoso Google, Jeff Dean. Y cuando trabajé en Google, él nunca me prestó atención porque era muy importante en Google. Y yo solo era un colaborador individual de bajo nivel. Y no pensé que cualquiera de los otros grandes Googles se preocuparan mucho por Python porque solo era un lenguaje de scripting, y todo el trabajo importante se hacía en C. Así que me sorprendió bastante y también me sentí reivindicado de que TensorFlow, aunque todavía está escrito en C, y por buenas razones, la interfaz de usuario en realidad es que escribes scripts en Python. Así que ese fue un momento de orgullo. Me sentí muy orgulloso al ver eso. La primera línea de código en la documentación de TensorFlow era importar TensorFlow. Puedo imaginar eso. Sí. Ahora, has creado, comenzó con algo pequeño, se convirtió en algo bastante grande a lo que es ahora. Hay muchas personas que les gustaría seguir tus pasos. ¿Qué consejo podrías darle a alguien que quiera crear su propio lenguaje o incluso solo otra aplicación? Si quieres crear una aplicación, adelante. Para las personas que quieren crear su propio lenguaje, la recomendación estándar es que te tomes un descanso y esperes a que pase la sensación. Porque es poco probable que tenga éxito. Y aunque no lo tenga, consumirá tu vida. Por otro lado, si la sensación no pasa, adelante y aprende todo lo que necesitas aprender observando otros lenguajes. Cómo están implementados, cómo se usan, cuáles son sus fallos de sintaxis, porque los diseñadores de lenguajes todos se roban ideas entre sí. Python sigue siendo tu pequeño bebé, diría yo. No es tan pequeño, supongo. ¿Y siempre? Ahora es Xile. Bueno, y siempre te seguirá. Vimos la matrícula de tu coche. También dice Python, así que realmente es lo tuyo. Estamos muy contentos con lo que has creado en ese momento. Y te agradecemos por tu tiempo hoy también. Por supuesto. Muchas gracias. La simplicidad y el poder de Python han hecho que la IA sea accesible para desarrolladores de todo el mundo. Y es la base de muchos de los avances que vemos hoy en día. Ahora, una de las áreas más emocionantes de la IA es el auge de los agentes inteligentes, sistemas de IA que pueden pensar, actuar y aprender en tiempo real. Para desglosar esto, escuchemos a Jennifer Marsman. Ella es la ingeniera principal de IA en la oficina del CTO de Microsoft. Jennifer, ¿podrías explicarnos qué son los agentes de IA y qué están haciendo? Sí, un agente de IA es simplemente un proceso de software al que puedes delegar una parte del trabajo, al igual que lo harías con un colega humano. Entonces, si piensas en escenarios como el servicio al cliente y el desarrollo de software, vemos mucho de eso, donde las personas pueden utilizar agentes para ayudar y aumentar sus propias capacidades con este trabajo, pero todavía estamos en los primeros días de los agentes. Creemos que para que los agentes alcancen su verdadero potencial,
Necesitamos una infraestructura más robusta que los rodee. Así que no solo los modelos de base, sino 3 cosas clave. Y eso es memoria, permisos y acciones. Permíteme desglosar esas cosas. Por memoria, me refiero a que estos agentes deben tener un contexto no solo de la información que necesitan para resolver el problema, sino también información sobre interacciones previas con el usuario. Y eso puede llevar a una experiencia más personalizada y relevante. Luego están los permisos. Ahora, los permisos significan autorizaciones. Así que si un agente está haciendo algo en mi nombre, debería tener acceso solo a las cosas a las que yo tengo acceso de lectura. Y solo debería poder realizar las acciones para las que tengo permisos. Y finalmente, está la idea de las acciones. Entonces, si tienes un agente que, por ejemplo, te está reservando una mesa en un restaurante, necesitas ir más allá de las capacidades del lenguaje natural del modelo y realmente llamar al código. Y eso es lo que el uso de herramientas te permite hacer con estos agentes. Debido a las nuevas mejoras que vemos o desarrollos en el mundo de la IA, ¿son los agentes ahora tan populares? Bueno, creo que las capacidades de estos modelos base continúan creciendo y expandiéndose y se vuelven aún más poderosas. Y lo que vemos como resultado de eso es que ahora estos modelos base pueden manejar tareas más complejas, sofisticadas, y estamos llamando a esos modelos de razonamiento. Y lo que ves que estos agentes ahora pueden hacer es, en lugar de solo llamar a un modelo y obtener una respuesta en unos segundos, se le da al modelo un poco más de tiempo para reflexionar sobre una respuesta y realmente seguir un proceso de cadena de pensamiento, razonamiento, y luego ser capaz de llegar a respuestas a preguntas más complejas. Así que ha empoderado una nueva categoría de habilidades para estos agentes. Nos dijiste antes que trabajas con empresas Fortune 100 en la oficina del CTO. ¿Algún caso de uso que te haya sorprendido donde se utilizaron agentes de IA? Lo más emocionante para mí es en realidad la diversidad de casos de uso que hemos podido realizar. Ha habido una serie de cosas, desde mirar ideas como la detección de fraudes en servicios financieros, hasta mirar la industria del entretenimiento y cosas como planificar vacaciones y cosas así, hasta servicios financieros, a la atención médica, al comercio minorista y las compras. Así que realmente hemos visto una gran variedad de casos de uso. ¿Cómo ves el futuro del uso de agentes de IA en la vida cotidiana? Bueno, en realidad tuve uno de los momentos más mágicos con uno de los modelos de razonamiento. Cuando estaba haciendo pruebas tempranas en un modelo de razonamiento, la vista previa 01. El escenario que probé fue algo que estaba haciendo para mí en mi vida personal. Tengo 3 hijos en distintos grados, uno en secundaria, otro en preparatoria y el tercero en primaria. Y estaba tratando de inscribirlos en campamentos de verano. Y en mi área, los campamentos son muy complejos. Así que lo que hice fue escribir un aviso que describía a mis 3 hijos. Aquí están mis 3 hijos, en qué grado están y sus intereses. Y luego lancé todo el catálogo, como el texto de todos esos campamentos de verano, al aviso y dije: ayúdame a crear una tabla con las semanas del verano para cada niño y el campamento al que deberían ir. Y lo hizo. Y fue increíble, porque es un problema de satisfacción de restricciones muy complejo donde tenía que hacer un seguimiento de muchos detalles matizados. Y el modelo fue capaz de hacerlo, y fue realmente emocionante verlo. Ya vemos a muchos desarrolladores tratando de construir agentes de IA. ¿Qué consejo podrías darles para llevarlo al siguiente nivel? Hay 2 cosas que diría. La primera es que en lugar de centrarse en lo que es o no es un agente, realmente enfóquese en cuál es el valor que un agente podría aportarle. ¿Cuáles son las cosas que podría automatizar o el valor del producto que puede ofrecer a sus clientes o la forma en que puede servir mejor a los demás creando una mejor experiencia de servicio? No creo que hayamos llegado al fondo de todo lo que podemos hacer solo con GPT 4.0. Estos modelos base tienen capacidades increíbles. Cuanto más profundizas, más cosas pruebas, más experimentas.
más encuentras nuevas capacidades que no pensarías que podrían hacer. Pienso que experimentar es el mejor consejo. De verdad lo es. Realmente lo es. Gracias, Jennifer, por el consejo. Sí, sigue jugando. Los agentes de IA están cambiando nuestra interacción con la tecnología, logrando una automatización más inteligente y experiencias de usuario intuitivas. Pero a medida que los sistemas de IA avanzan, es crucial que mantengan su equidad, transparencia y responsabilidad. Para explorar este tema crítico, escuchemos a Sarah Beard. Hola, Sarah. Lideras la iniciativa de IA responsable en Microsoft. ¿Por qué crees que la IA responsable es un elemento tan crítico ahora en todo el panorama de la IA? Dices que es una gran pregunta, pero siento que en realidad es una pregunta muy fácil porque, ¿quién quiere usar un sistema de IA en el que no confía, verdad? Vemos el potencial de la IA para cambiar cómo hacemos todo. ¿Verdad? Cómo nos comunicamos con otras personas, cómo trabajamos, cómo nos divertimos. Pero esas son áreas importantes de nuestra vida. No vamos a querer usar IA para eso si no podemos confiar en que se comportará de la manera que queremos, alineada con las cosas que nos importan. Debemos garantizar que sea segura, confiable y que proteja nuestra información privada. Y así no veo cómo podemos tener un futuro emocionante con IA si no resolvemos la parte de IA responsable. Debemos tener las herramientas y tecnologías críticas para asegurarnos de que podemos construir sistemas de IA que podamos controlar y en los que la gente confíe con razón. Claro, los desarrolladores que crean estos sistemas de IA enfrentan numerosos retos. ¿Tienes alguna idea sobre cómo implementar esas increíbles características de IA de manera responsable en sus sistemas? Sí, creo que primero déjame reconocer que hay muchos desafíos con la IA generativa. Y no solo muchos de ellos, sino una gama realmente amplia. Cuando esta tecnología apareció en escena, por supuesto, nos preocupamos por cosas de las que hemos estado hablando en IA responsable durante un tiempo, como si el sistema es justo. ¿Está estereotipando? Pero también vimos nuevos tipos de riesgos, como si produce material con derechos de autor que no quieres usar en tu aplicación. Los sistemas enfrentan nuevos ataques, como la inyección de prompts. Y con esta gama mucho más amplia de cosas de las que preocuparse. Y está creciendo cada día, de hecho, estamos viendo algunas de las tecnologías más nuevas. Tenemos que preocuparnos algún día si esto va a ser capaz de producir fórmulas para armas químicas. Es algo que puede causar un riesgo mucho mayor. Y con este tipo de conjunto creciente de riesgos, es realmente importante que tengamos un plan cuando estamos construyendo un sistema de IA. Un sistema para poder entender qué riesgos hay en el sistema. Poder construir un sistema que sea seguro por diseño. Y luego también poder probar ese sistema para que sepas que esas mitigaciones que construiste son realmente efectivas. Y luego tras probarlo y ver que funciona bien y quieres lanzarlo. También necesitas monitorear y averiguar qué está pasando, ¿verdad? Adversarios descubren nuevas maneras de explotar sistemas. Usuarios hallan usos inesperados y emocionantes que no habías previsto, y el sistema no responde como esperabas. Y así que realmente miramos este libro de jugadas completo. Y eso es algo que esperamos que cada desarrollador necesite hacer si está construyendo con IA. Y es una visión tan valiosa, porque ese ha sido el caso. Por supuesto, con el software, incluso sin características de IA, que realmente deberíamos probar y monitorear y seguir monitoreando. Y a veces olvidamos con estas cosas nuevas y geniales, que también necesitamos hacer estos aspectos importantes de la IA. Me encanta que lo menciones porque siempre bromeo diciendo que lo nuevo en el lanzamiento de IA es probarla, ¿verdad? Y obviamente cualquiera en ingeniería de software debería reírse porque no es novedoso que necesitemos probar sistemas. Pero para ser honesta, pocas personas que desarrollaban IA realmente la probaban al nivel necesario. Y ciertamente cuando la IA generativa apareció en escena, descubrimos que necesitas muchas más pruebas porque es tan poderosa y tan flexible. Así que tienes bastante control sobre su comportamiento según configures el metaprompt, cómo configuras los sistemas de seguridad, cómo alimentas los datos al sistema. Y con todo ese poder y flexibilidad, puede comportarse de manera muy diferente. Así que tienes que probarlo y ajustarlo para llegar a algo que realmente quieras lanzar. Claro, los desarrolladores aún están aprendiendo a crear e implementar estos sistemas de IA.
¿Cómo crees que pueden equilibrar el tener que o poder estar inyectando constantemente nuevas características de IA con el otro lado y hacerlo de manera responsable con respecto a la ética y estando constantemente bajo la presión del negocio? Sí, creo que esta pregunta a menudo se plantea como un dilema. Pero si volvemos a lo que decía al principio. No creo que haya una verdadera disyuntiva aquí, porque si lanzas un sistema sin IA responsable, la mayoría de la gente ni siquiera se sentirá cómoda usándolo. Y así, ya sabes, en Microsoft, en nuestra propia práctica de esto. Lo vemos como parte del lanzamiento del sistema de IA, ¿verdad? Que no está completo hasta que hayamos hecho las pruebas adecuadas. Hasta que funcione de la manera que realmente queremos que se comporte. Y así hemos salido de la mentalidad de que esto es una disyuntiva. Ahora reconocemos que el mercado se está moviendo muy rápido, y también queremos innovar muy rápidamente. Y así, gran parte de nuestra inversión es averiguar cómo hacemos todas las prácticas de IA responsable a la velocidad a la que se mueve la IA. Y por ejemplo, una de las cosas que hemos construido es lo que llamarías un tipo de equipo rojo automatizado, o lo llamamos evaluaciones de seguridad. Pero esto consiste en tomar las pruebas que creemos que son importantes y usar la IA para ejecutar esas pruebas contra los sistemas y escalarlas. Y así tenemos un sistema de pruebas robusto que cada equipo de la empresa puede ejecutar. Y así no todos tienen que invertir tiempo en sus propias pruebas. Pueden partir de lo que ya hemos creado y adaptarlo. Entonces, nuestro enfoque principal es descubrir cómo crear las herramientas adecuadas para escalar y garantizar que todos puedan usarlas correctamente en un solo lugar, permitiendo que otros construyan sobre ellas. Y así, creemos lo mismo para nuestros clientes y desarrolladores. Tengo la suerte de estar en Microsoft, donde podríamos tener, ya sabes, más expertos en IA responsable que muchas, probablemente cualquier organización en el mundo. Y eso es un gran privilegio. Podemos invertir mucho en este campo, pero no todas las organizaciones pueden hacerlo. Nuestro trabajo es crear herramientas y tecnologías que otros puedan usar y desarrollar, evitando que empiecen desde cero y sin que sea una disyuntiva. ¿Cuál sería tu único consejo para? Prueba tus sistemas, ¿verdad? Siempre hemos sabido que la mejor práctica de software es probar tus sistemas. Y con la IA, tienes que ser más reflexivo y probar una gama más amplia de cosas, pero sigue siendo lo mismo. Prueba tus sistemas. Totalmente cierto. Gracias por estar aquí y compartir estos valiosos conocimientos con nosotros. Y fue genial. Feliz. Gracias por invitarme. Emocionada por ver lo que los demás. Recién escuchamos a expertos en IA explicar cómo esta tecnología está revolucionando el desarrollo de software. Cómo Python ha sido fundamental para su crecimiento y los últimos avances que están dando forma al futuro. Pero aquí está la cosa. Aprender sobre IA no es solo para expertos. Es para cada desarrollador, incluyendo a ti. Por eso estamos tan emocionados de que des el siguiente paso en tu bootcamp local. Esta es tu oportunidad para experimentar con IA, colaborar con compañeros y empezar a construir. Tanto si eres nuevo en IA como si ya tienes experiencia, hay algo para todos. Queremos agradecer enormemente a los organizadores locales que hicieron posibles estos bootcamps. Tu dedicación y esfuerzo son lo que hace que esta comunidad sea tan increíble. Y no olvides, asegúrate de solicitar tu insignia y registrarte en Global AI Community. Es tu acceso para seguir conectado y obtener más recursos educativos, y ser parte de una red global en crecimiento de entusiastas y desarrolladores de IA. El futuro de la IA no se está creando solo en laboratorios. Se está construyendo por desarrolladores como tú en comunidades de todo el mundo. Este bootcamp es tu oportunidad para explorar, crear y ser parte de algo más grande. Empecemos. Sumérgete, haz preguntas, construye algo increíble y diviértete. Ansiosos por ver lo que creas. El próximo gran avance en IA podría comenzar aquí contigo. Así que únete a la comunidad, reclama tu insignia y vamos.